Voy a describirte a alguien. Y quiero que me digas si la reconoces. Llega a tiempo a todos lados. Responde mensajes. Cumple con su trabajo. Sonríe cuando tiene que sonreír. Apoya a los demás cuando la necesitan. Por fuera, funciona. Por fuera, está bien. Por fuera, es la última persona de la que preocuparse. Pero por dentro es otra historia. Por dentro hay una tensión que nunca del todo desaparece. Una especie de ruido de fondo constante que suena incluso cuando no pasa nada malo. Una sensación de que algo está a punto de salir mal, aunque todo indique que no. Un agotamiento que no tiene causa obvia porque externamente no hay razón para estar tan cansada. Y lo más desconcertante de todo, a veces no hay palabras para eso. No hay un diagnóstico visible. No hay una crisis clara que señalar. Solo esa presencia silenciosa que tú cargas, sola, todos los días, mientras el mundo te ve y dice: ¡qué bien estás! Eso tiene un nombre. Se llama ansiedad silenciosa. Y si en algún punto de lo que acabo de describir te reconociste, aunque sea un poco, aunque sea en la mitad de esa descripción, este video fue hecho exactamente para ti. Antes de continuar necesito decirte algo que quizás nadie te ha dicho con estas palabras. Lo que sientes es real. Aunque no se vea. Aunque no hayas podido explicarlo. Aunque tú misma a veces lo hayas dudado. No estás exagerando. No estás siendo dramática. No eres débil. Estás cargando algo muy pesado en silencio, y has sido tan buena cargándolo que todo el mundo, ni incluida tú a veces, asumió que no pesaba. El problema de ser funcional es que nadie pregunta si estás bien, porque parece que siempre lo estás. La ansiedad silenciosa, también llamada por algunos psicólogos ansiedad de alto funcionamiento, o en inglés Sick Functioning Anxiety, es quizás una de las formas más solitarias de malestar emocional que existen. Precisamente porque es invisible. Precisamente porque quien la vive ha aprendido, con el tiempo, a cubrirla tan bien que ni siquiera ella misma la reconoce claramente. Y esa invisibilidad tiene un costo enorme. Porque lo que no se nombra no se puede sanar. Lo que no se ve no recibe ayuda. Lo que se silencia sigue creciendo, silenciosamente, hasta que el cuerpo o la mente encuentran otra forma de decirte que ya no pueden más. Hoy vamos a nombrarlo todo. Vamos a poner luz en esa experiencia que llevas cargando en la oscuridad. Vamos a entender qué es la ansiedad silenciosa desde la psicología real, por qué afecta especialmente a mujeres, cómo vive en el cuerpo, que la alimenta, y, más importante, cómo empezar a soltar ese peso sin que el mundo se derrumbe. Porque sí se puede. No de golpe. No perfectamente. Pero se puede. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente lo que estamos nombrando? La ansiedad silenciosa no es simplemente estar nerviosa o preocuparse un poco. Es un estado crónico de activación interna que coexiste con una apariencia externa de funcionalidad. La persona siente, de fondo, siempre, una tensión que no tiene relación proporcional con los eventos externos. Puede estar en un día tranquilo y sentir inquietud. Puede estar rodeada de personas que la quieren y sentirse sola. Puede no tener ningún problema real en este momento y aún así sentir que algo malo está por pasar. Eso no es debilidad del carácter. Es un sistema nervioso que aprendió a estar en alerta crónica. Es una mente que aprendió que relajarse es peligroso. Y eso, en la mayoría de los casos, tiene una historia detrás. Los datos respaldan cuanto de esto está sin nombrar. Según investigaciones recientes, el 85% de los jóvenes adultos se considera susceptible de experimentar ansiedad o depresión, y casi la mitad, un 48.9%,
reporta haber tenido algún problema de salud mental. Sin embargo, una proporción enorme de esas personas nunca recibe diagnóstico, nunca busca ayuda, nunca tiene un nombre para lo que vive. Simplemente lo aguanta. Funciona. Sigue adelante. Y las mujeres, en particular, somos expertas en esto. Porque crecemos en culturas que nos enseñan que cuidar a los demás es nuestro rol principal, que las emociones intensas son inconvenientes, que el malestar propio debe resolverse en privado para no ser una carga. Y así, la ansiedad encuentra un terreno perfecto para hacerse invisible, en cuerpos entrenados para rendir incluso cuando todo duele. Aprendiste a funcionar tan bien con dolor que olvidaste que el dolor no tenía que ser parte del trato. Hay una razón por la que la ansiedad silenciosa es tan difícil de detectar, incluso por quien la vive. Porque no siempre se parece a lo que imaginamos que es la ansiedad. Cuando pensamos en ansiedad, aparece la imagen típica de alguien paralizada, con ataques de pánico, incapaz de salir de casa. Y sí, eso existe, y es real, y es válido. Pero la ansiedad silenciosa se parece a algo muy diferente. Se parece, en muchos casos, a la persona más funcional de la sala. Te voy a describir cómo vive la ansiedad silenciosa en el cuerpo y en los patrones de comportamiento. Quiero que leas esto como una lista de reconocimiento, no de diagnóstico. No necesitas tener todo para que esto te aplique. A veces basta con 2 o 3 que resuenen profundamente. La primera forma, la preocupación que no para. No es preocupación por algo específico. Es una preocupación de fondo, flotante, que salta de un tema a otro como si fuera agua buscando siempre un nuevo contenedor. Hoy es el trabajo, mañana es la salud, pasado es una conversación que tuviste hace 3 días y que tu mente sigue analizando en bucle. No es que tengas muchos problemas. Es que tu mente no sabe estar en calma. La calma, curiosamente, la activa más. La segunda forma, la hiperproductividad como escape. Muchas mujeres con ansiedad silenciosa son extraordinariamente productivas. No porque disfruten la productividad, sino porque hacer cosas es la única forma en que la mente deja de hacer ruido. Parar es aterrador. El silencio es incómodo. Entonces llenas el día hasta que el agotamiento físico obliga al descanso. Y al día siguiente, otra vez. La tercera forma, el control excesivo. Cuando el mundo interno se siente caótico e impredecible, el mundo externo se convierte en el lugar donde intentas recuperar control. Planificas con exceso. Checas y rechecas. Necesitas saber los detalles con anticipación. Los cambios de último momento te generan una incomodidad desproporcionada. No es rigidez de carácter, es que el control es tu manera de manejar la sensación constante de que algo podría salir mal. La cuarta forma, la dificultad para disfrutar el presente. Estás en un momento lindo. Una cena, un descanso, un logro. Y algo en ti no puede simplemente estar ahí. Tu mente ya está en el siguiente problema, en la siguiente tarea, en lo que podría salir mal mañana. La alegría llega filtrada, parcial, como a través de un vidrio empañado. Y después viene la culpa extra de no haber podido simplemente disfrutar. La quinta forma, la tensión física sin causa aparente. Mandíbula tensa, hombros levantados, estómago apretado, nudo en el pecho que aparece sin razón obvia. Dolores de cabeza frecuentes. Insomnio o sueño que no descansa. El cuerpo habla un idioma que la mente a veces no quiere escuchar, pero que siempre, siempre, está diciendo algo. La sexta forma, el agotamiento que no tiene explicación lógica. Duermes suficiente y amaneces cansada. Tienes un día sin nada especial y terminas exhausta. Eso es porque estar en estado de alerta crónica es agotador.
El sistema nervioso consume energía enorme para mantenerse en vigilancia constante, aunque esa vigilancia no produzca nada visible. Es como tener el motor encendido sin mover el carro. La séptima forma, la hipervigilancia social. Lees el humor de todos antes de entrar a un cuarto. Detectas cambios sutiles en el tono de las personas que te importan. Revisas repetidamente si dijiste algo que pudo malinterpretarse. Tienes una antena muy fina para el conflicto potencial y gastas mucha energía navegando eso, anticipando, suavizando, evitando. Nuevamente, no es exageración. Es un sistema nervioso entrenado para detectar peligro interpersonal mucho antes de que llegue. La ansiedad no siempre grita. A veces susurra tan suave y tan constante que terminas confundiéndola con tu propia voz. Ahora bien, quiero hacer una pausa aquí para decir algo importante. Reconocerte en esta lista no significa que estés rota. Significa que has desarrollado estrategias de adaptación muy sofisticadas ante una experiencia interna muy difícil. El problema no eres tú. El problema es que esas estrategias, que en algún momento te protegieron, ahora te cuestan más de lo que te dan. Y hay algo más que quiero nombrar porque pocas personas lo dicen. La ansiedad silenciosa a menudo viene acompañada de vergüenza. Vergüenza de no poder con todo. Vergüenza de sentirse así cuando no hay razón. Vergüenza de necesitar algo que no sabes pedir. Vergüenza de que si alguien supiera lo que pasa dentro de ti, dejarías de parecerles la persona que creen que eres. Esa vergüenza es, quizás, el peso más pesado de todos. Porque la vergüenza aísla. Convierte el malestar en secreto. Y los secretos que guardamos de nosotras mismas son los que más nos pesan. No estás rota. Estás cansada de esconderte incluso de ti misma. Hay un concepto en psicología que me parece crucial para entender esto: la disonancia entre la experiencia interna y la presentación externa. Es el espacio entre lo que sientes por dentro y lo que muestras por fuera. Y cuando ese espacio es muy grande, cuando hay una brecha enorme entre la experiencia vivida y la imagen proyectada, el agotamiento se multiplica. Porque no solo cargas con lo que sientes. Cargas también con el esfuerzo de asegurarte de que nadie lo note. Eso tiene nombre también: enmascaramiento emocional. Y es un trabajo que hace el sistema nervioso de forma más o menos automática, especialmente en mujeres que crecieron en entornos donde mostrar vulnerabilidad no era seguro o no era bien recibido. El costo del enmascaramiento es invisible para los demás. Pero tú lo sientes. En el nivel de agotamiento al final del día. En esa sensación de que llegas a casa y ya no tienes nada para ti misma. En cómo el fin de semana no parece suficiente para recuperarte de la semana. La máscara que usas para que el mundo esté tranquilo te cuesta más a ti que a nadie. Para entender la ansiedad silenciosa desde adentro, necesito contarte algo sobre cómo funciona el sistema de alarma de tu cerebro. Pero lo voy a hacer de una forma que tenga sentido real, no clínico. Imagina que en el centro de tu cerebro emocional vive un pequeño vigía. Su trabajo es escanear el entorno constantemente y determinar si estás a salvo. Se llama amígdala. Y en personas con ansiedad silenciosa, ese vigía tiene la configuración en alerta máxima casi todo el tiempo. No es una falla. No es un defecto. Es un aprendizaje. En algún punto de tu historia, quizás en la infancia, quizás en una relación, quizás en un periodo de estrés sostenido, ese sistema aprendió que era más seguro estar alerta que relajarse. Que la calma podía romperse en cualquier momento. Que anticipar el problema era mejor que ser sorprendida por él. Y el problema es que el cerebro aprende muy bien. Aprende también que ese patrón se convierte en automático. Ya no requiere un evento desencadenante claro.
la alerta se vuelve el estado por defecto. El miedo al dolor futuro puede ser más dañino que el dolor mismo, porque vive en el cuerpo de forma continua. Gabor Mate, en El reino de los fantasmas hambrientos. El médico y escritor Gabor Mate, que ha dedicado décadas a estudiar la conexión entre el estrés emocional y la enfermedad física, señala algo que me parece fundamental. La mayoría de las personas que viven con ansiedad crónica no están respondiendo al presente. Están respondiendo a un pasado que el sistema nervioso aún no ha resuelto. Eso explica algo que muchas mujeres con ansiedad silenciosa describen. No tienen un problema específico ahora mismo, y aún así se sienten mal. No hay una amenaza real en este momento, y aún así el cuerpo está tenso. Porque el sistema nervioso no está leyendo el presente. Está proyectando el pasado sobre él. Ahora bien, hay un segundo elemento crucial que mantiene la ansiedad silenciosa activa: el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. En pequeñas dosis, es necesaria y útil, te ayuda a actuar, a concentrarte, a responder ante desafíos. Pero cuando el sistema nervioso está en alerta crónica, el cortisol se eleva sostenidamente. Y eso tiene consecuencias concretas en el cuerpo, afecta el sueño, el sistema inmune, la digestión, la concentración, el estado de ánimo. Muchos de esos síntomas sin causa aparente que describíamos antes, el agotamiento, los dolores, el sueño que no descansa, tienen aquí, en parte, su raíz. Pero hay un tercer elemento que me parece el más importante para entender, y es el que menos se habla: el papel del sistema nervioso en la percepción de seguridad. La psiquiatra y neurocientífica Stephen Porges desarrolló la teoría polivagal, que en términos simples explica esto. Tu sistema nervioso no solo responde al entorno externo. Responde principalmente a señales internas y relacionales de seguridad o peligro. Y esas señales son subconscientes. No las eliges conscientemente. Tu sistema las detecta. En el tono de voz de alguien, en una expresión facial, en la calidad de un silencio. Y ajusta tu estado interno en consecuencia. Lo que esto significa en términos prácticos es que las personas con ansiedad silenciosa a menudo tienen un sistema nervioso que está constantemente leyendo el entorno interpersonal en búsqueda de señales de peligro. No lo deciden. No lo controlan. Simplemente ocurre. Y consume una cantidad enorme de recursos internos. Tu cuerpo no está traicionándote. Está intentando protegerte de algo que ya pasó pero que aún no le has dicho que terminó. Hay algo más que quiero nombrarte aquí, porque creo que es una de las piezas que más falta en las conversaciones sobre ansiedad: el papel del pensamiento rumiativo. La rumiación es ese patrón de pensamiento que da vueltas sobre el mismo tema una y otra vez, sin llegar a una resolución. No es análisis. Es repetición. Y en personas con ansiedad silenciosa, la rumiación suele tomar dos formas principales. La primera es la rumiación retrospectiva, análisis interminable de conversaciones pasadas, decisiones tomadas, cosas dichas. ¿Debí haber dicho eso? ¿Cómo me habrá visto? ¿Por qué reaccioné así? La segunda es la rumiación anticipatoria, ensayo mental de escenarios futuros, principalmente los negativos. ¿Y si sale mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si me juzgan? El cerebro prepara respuestas para catástrofes que tienen una probabilidad muy baja de ocurrir, pero que se sienten inminentes. Ambas formas de rumiación tienen en común que mantienen la mente fuera del presente. Y el sistema nervioso, como ya mencionamos, solo puede regularse en el presente. Entonces la rumiación literalmente impide la regulación. La mente ansiosa no está en el presente. Vive en el futuro que teme o en el pasado que lamenta. Jon Kabat-Zinn. Ahora bien, quiero decirte algo que puede sonar contradictorio pero que es neurológicamente real: la rumiación tiene una función. No es un defecto.
Es un intento, mal calibrado, pero genuino, de encontrar certeza y control en un mundo interno que se siente incierto. El cerebro ansioso dice, si pienso en esto suficiente, podré controlarlo. Si analizo todos los escenarios posibles, no habrá sorpresas. Si me preparo para lo peor, no me tomará desprevenida. El problema es que eso no funciona. La certeza que la rumiación promete nunca llega. Porque la ansiedad no es un problema de información. Es un problema de seguridad interna. Y la seguridad interna no se construye con más pensamiento. Se construye con regulación, presencia y conexión. Hay un último punto en este bloque que quiero tocar, la relación entre la ansiedad silenciosa y el perfeccionismo. En muchas mujeres, el perfeccionismo no es un rasgo de personalidad. Es una estrategia de supervivencia ansiosa. Si soy perfecta, si no cometo errores, si siempre estoy disponible, si nunca decepciono a nadie, entonces estaré a salvo. Entonces no habrá críticas. Entonces el mundo externo se mantendrá predecible y controlable. El perfeccionismo es, en su raíz, ansiedad vestida de productividad. Y suele llevar a las mujeres que lo viven a un ciclo agotador, un estándar imposible, un inevitable fallo en alcanzarlo, autocrítica intensa, y de vuelta al inicio con más presión que antes. El perfeccionismo no es ambición. Es miedo disfrazado de estándar alto. Todo esto, la amígdala hiperactiva, el cortisol elevado, la rumiación, el enmascaramiento, el perfeccionismo, forma un sistema complejo e interconectado que se mantiene a sí mismo. No porque seas así, sino porque fue aprendido. Y lo que fue aprendido puede ser desaprendido, no de golpe, no sin esfuerzo, pero puede. Ahora vamos a hablar de las capas reales de trabajo que requiere la ansiedad silenciosa, en orden, de la más inmediata a la más profunda. Capa 1. El cuerpo primero. Como sabemos, la ansiedad silenciosa no vive principalmente en los pensamientos. Vive en el sistema nervioso, que es un sistema corporal. Y por eso, el primer punto de intervención siempre es el cuerpo. Esto significa que necesitas crear momentos diarios donde le des a tu sistema nervioso una señal clara de seguridad. Y esas señales hablan el idioma del cuerpo: respiración lenta, movimiento, contacto, temperatura, sonido. La exhalación larga. Exhalar más tiempo del que inhalas. Activa el nervio vago y reduce la frecuencia cardíaca. Puedes hacerlo en 30 segundos, en cualquier lugar, en cualquier momento. Inhala 4 tiempos, exhala 6 u 8. El movimiento físico. Y caminar, bailar, nadar, lo que sea que te mueva. Descarga el estrés acumulado en el cuerpo. El sistema nervioso procesa el estrés a través del movimiento, igual que los animales que sacuden el cuerpo después de un susto. El calor. Una ducha caliente, una taza de algo tibio, una manta. Activa el sistema nervioso parasimpático de forma directa. No es placer superficial. Es regulación real. Antes de hablarle a tu mente, habla a tu cuerpo. Él es el que más tiempo lleva esperando ser escuchado. Bessel van der Kolk. Capa 2. Nombrar para desactivar. Hay una investigación de la Universidad de California liderada por Matthew Lieberman que encontró algo fascinante. Cuando ponemos palabras a lo que sentimos. Cuando etiquetamos una emoción verbalmente. La activación de la amígdala disminuye. Literalmente, nombrar calma. Esto tiene una implicación práctica inmediata. Cuando notes la tensión, el ruido interno, la preocupación flotante, en lugar de intentar ignorarla o razonarla, nómbrala. Esto es ansiedad. Estoy sintiendo inquietud. Noto que mi mente está en modo alerta.
no para analizarla, no para resolverla, solo para nombrarla. Ese acto simple crea una pequeña distancia entre tú y la emoción. Y en esa distancia vive la posibilidad de elegir cómo responder. Interrumpir la relación. Dale nombre a lo que sientes y le quitarás la mitad del poder que tienes sobre en el pasado o en el futuro. La regulación ocurre en el presente. Entonces, la herramienta más eficaz contra la rumiación no es pensar mejor. Es salir del pensamiento hacia la experiencia sensorial presente. Hay una técnica simple que funciona bien, el ancla sensorial. Cuando notes que tu mente está en bucle, elige un sentido, cualquiera, y lleva toda tu atención ahí, intencionalmente, durante 30 segundos. Escucha los sonidos del ambiente. Siente la textura de algo que tengas en la mano. Nota el peso de tu cuerpo sobre la silla. Observa los colores y formas de lo que tienes frente a ti sin nombrarlo. No es que los problemas desaparezcan. Es que le das a tu sistema nervioso una pausa del buque. Y esas pausas, con el tiempo, crean espacios cada vez más grandes entre los pensamientos ansiosos y tú. Capa 4. Revisar el guión interno. La ansiedad silenciosa suele estar alimentada por creencias muy específicas sobre el mundo y sobre una misma. Creencias que se instalaron temprano, que operan debajo del nivel consciente, y que se presentan no como opiniones sino como hechos. Creencias como, si muestro vulnerabilidad, me lastimarán. Si no estoy disponible, me abandonarán. Si cometo errores, perderé el respeto de los demás. Mis emociones son demasiado para los demás. Estar bien depende de controlar lo que me rodea. Identificar estas creencias requiere tiempo e introspección honesta. Pero el primer paso es simple: la próxima vez que sientas ansiedad intensa, pregúntate, no en el momento de crisis, sino después, cuando estés más tranquila, ¿qué historia me estaba contando sobre este momento? ¿Qué significado le estaba dando a lo que estaba ocurriendo? No para juzgar esa historia, sino para verla. Porque mientras una creencia opera en la oscuridad, tiene todo el poder. En el momento en que la sacas a la luz y la examinas, empieza a perder el carácter de verdad absoluta. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de las cosas. Epicteto. Capa 5. La conexión como regulación. Hay algo que la ansiedad silenciosa destruye silenciosamente y que pocas veces se nombra: la capacidad de recibir apoyo. Porque la mujer que funciona bien, que tiene todo bajo control, que no muestra el malestar, raramente recibe la pregunta genuina de ¿cómo estás realmente? Y aun cuando alguien pregunta, hay algo dentro de ella que responde con el automático bien, gracias, antes de que la verdad tenga oportunidad de salir. Eso es aislamiento. No físico, sino emocional. Y el aislamiento emocional amplifica la ansiedad, porque el sistema nervioso necesita la corregulación, la presencia de otro sistema nervioso en calma, para regularse. Somos seres sociales en el nivel más biológico. No puedes regularte completamente sola. El sistema nervioso humano fue diseñado para sanar en presencia de otros. Capa 6. La terapia como espacio, no como debilidad. Necesito decir esto con claridad: la ansiedad silenciosa de largo plazo, especialmente cuando tiene raíces en la historia de vida, raramente se resuelve solo con autoayuda. No porque la autoayuda no valga, sino porque hay capas de procesamiento que requieren la presencia de un profesional entrenado para sostener ese proceso. La terapia cognitivo-conductual tiene evidencia sólida para la ansiedad. La terapia EMDR trabaja específicamente los patrones almacenados en el sistema nervioso desde experiencias pasadas. La terapia somática, que trabaja el cuerpo junto con la mente, ha mostrado resultados especialmente prometedores para la ansiedad de raíz temprana. Ir a terapia no significa que estás rota. Significa que te tomas en serio.
significa que ya no estás dispuesta a cargar sola lo que lleva demasiado tiempo siendo solo tuyo. Y si en este momento no tienes acceso a terapia por recursos, por tiempo, por lo que sea, lo que sí puedes hacer es empezar por aquí, por nombrar lo que sientes, por informarte como lo estás haciendo ahora mismo, por ser más honesta contigo sobre lo que necesitas. El reconocimiento no lo resuelve todo, pero sin reconocimiento no hay nada. Quiero terminar este video de una manera diferente. No con una lista de pasos. No con un resumen de lo que aprendiste, sino con algo que siento que llevas mucho tiempo esperando escuchar. Quiero verte. A ti. La que llega a tiempo, responde mensajes, cumple con todo, sonríe en los momentos correctos. La que es la fuerte del grupo, la que siempre tiene algo que dar, la que raramente pide. A ti. La que a las 2 de la mañana se queda con los ojos abiertos pensando en conversaciones que ya terminaron. La que en medio de una risa con amigas siente ese fondo vacío que no sabe cómo nombrar. La que a veces se pregunta, en silencio y con vergüenza, si esto es todo lo que va a sentir siempre. A ti. La que cuando le preguntan cómo estás, ya ni sabe qué contestaría si dijera la verdad. Te veo. No a la versión que muestras. A la que eres cuando nadie mira. Llevas mucho tiempo siendo invisible en el único lugar donde más importa, dentro de ti misma. Porque la ansiedad silenciosa no solo te hace invisible para los demás, te hace invisible para ti. Aprendes a ignorar las señales de tu cuerpo. Aprendes a minimizar lo que sientes. Aprendes a convertir el malestar en productividad, en control, en cuidado de otros, en cualquier cosa menos en atención a ti misma. Y eso tiene sentido. Tuvo sentido en algún momento. Quizás era la única forma de sobrevivir en un entorno que no tenía espacio para lo que tú eras realmente. Quizás aprendiste pronto que ser demasiado sensible, demasiado necesitada, demasiado intensa, tenía un costo. Y entonces aprendiste a ser menos. A silenciarte. A funcionar. Eso no fue debilidad. Fue adaptación. Pero ya no estás ahí. Ya no eres esa niña o esa joven que necesitaba hacer ese ajuste para encajar. Eres una mujer adulta con la capacidad, que quizás aún no has descubierto del todo, de elegir de forma diferente. De darte a ti misma el espacio que aprendiste a negar. Hasta que no te hagas consciente de lo inconsciente, esto seguirá dirigiendo tu vida y tú llamarás a eso destino. Carl Gustav Jung. La ansiedad silenciosa no es tu identidad. Es un patrón. Y los patrones cambian. No de un día para otro. No sin esfuerzo. No sin momentos en que vuelves a donde empezaste y tienes que comenzar de nuevo. Pero cambian. Siempre que haya alguien, y ese alguien puede ser tú, dispuesta a verlos con honestidad y con gentileza al mismo tiempo. Gentileza. Esa es la palabra que quiero dejarte hoy. Porque lo que he visto en las conversaciones sobre ansiedad, en los espacios de terapia, en las historias de mujeres que llevan años luchando con esto, es que el obstáculo más grande no es la ansiedad en sí. Es la dureza con que se juzgan por tenerla. Es la impaciencia con el proceso. Es la exigencia de sanar rápido, bien, sin recaídas, sin ruido. Y esa exigencia es, irónica y dolorosamente, otra forma de ansiedad. La sanación no es llegar a un punto donde ya no sientas. Es aprender a sentir sin que te destruya. Así que si hay algo que te pido hoy, es esto. Empieza a tratarte con la misma paciencia que le tendrías a alguien que amas que está aprendiendo algo difícil. Cuando te sorprendas en el bucle rumiativo otra vez, no te condenes. Observa. Cuando el perfeccionismo aparezca con sus estándares imposibles, no te fustigues. Pregúntate,
¿Qué miedo está detrás de esto? Cuando el agotamiento llegue y no tengas una razón lógica para él, no lo minimices. Escúchalo. Tu cuerpo y tu mente no son tus enemigos. Son mensajeros que llevan demasiado tiempo diciéndote algo que mereces escuchar. Y una última cosa, la más importante de todo lo que dije hoy. El hecho de que estés aquí, escuchando esto, ya dice algo sobre ti. Dice que hay una parte de ti que quiere más. Que no está satisfecha con funcionar en silencio mientras por dentro siente que se ahoga. Que está lista, aunque asustada, para empezar a mirarse de frente. Esa parte de ti es la más valiente. Y es la que va a guiar lo que viene. Ya no tienes que cargar sola lo que has cargado sola todo este tiempo. Ese fue el primer paso, nombrarlo. Gracias por quedarte. Por estar aquí con toda tu historia, con todo tu peso, con toda tu disposición de mirar hacia adentro. Esto es Mente de Terciopelo. Suave en la forma. Sólida en el fondo. Exactamente como tú.